8, carilla B, cuarto renglón de abajo hacia arriba, en las últimas 3 palabras. Amar Rabbi Hanin. Dice ahora Rabbi Hanin, continuando con el tema de los vasos de Pesaj, que estuvimos calculando las medidas y cuáles son exactamente las características para poder cumplir con la mitzvah. Y nos dice, ¿cómo nosotros sabemos el log, el shiur, la medida para el revi'it, el cuarto que dijimos los 76 centímetros cúbicos, que es lo que se debe beber en cada una de las copas de la noche del Seder? Es un revi'it al log, es un cuarto de otra medida llamada log. ¿Cuánto es exactamente ese log? Nos dice aquí el Biajanin, Amar Biajanin, logá de oraitá, el log, de acuerdo a la medida original de la Torah, temunatática de Muraisá Hatzipori, es aquella medida antigua de la ciudad de Tzipori, en la que contenían el aceite de pescado. Ese recipiente en el que el Tzipori contenía el aceite de pescado, esa es la medida exacta del log de la Torah. Amar Bioná, y dijo el Bioná, Hakam Nala, y yo recuerdo esa medida, ese recipiente, de Betr Bionay va Mejilin va de Bash, y en la casa del Bioná solían utilizar ese recipiente para medir y contener en él la miel, y yo lo recuerdo perfecto. Aquí vamos nuevamente a una corrección de el Gaón y seguimos así. Velama kareleática. ¿Y por qué lo llaman una medida antigua? Si el mismo nos está diciendo, el mismo Bioná nos está diciendo que él lo recuerda, él lo utilizó. Entonces quiere decir que era algo que estuvo en sus días, no es algo anticuado y viejo de épocas anteriores. Continuamos con la corrección que hace el Gaón. Velama kareleática, min begin de abba biome, ze'ira, verabetá, ve'izarit, que más de abba. Eso se debe a que originalmente ese recipiente era pequeño, luego fabricaron ese mismo recipiente en una medida mayor y volvieron nuevamente a encogerlo. Por eso el Bioná dijo, yo recuerdo que este era el antiguo. Y lo que dijo antiguo no es por la época en la que haya pasado, sino porque hubo uno posterior, que era más grande, y ese no es válido, ese no es la medida del log. Lo volvieron a achicar, y sobre ese dijo, sí, yo recuerdo que este era el original, esta medida original, el viejo, era de esta medida, sobre ese fue que habían dicho que tiene la medida exacta del log que nos exige la Torah. Y ahora, nuevamente seguimos con otra corrección más del Gaón. Aquí el Gaón cambió mucho del texto que tenemos nosotros, pero sin estas correcciones es bastante incomprensible lo que está escrito en la Gemara. Y nos dice, Amar Biohanan, Adadidan y Hatzi Sheminit Tabranit Hayeshana. Y dijo el Biohanan, ¿sí? La medida que nosotros tenemos actualmente es un octavo de la medida, la mitad del octavo de la medida antigua de Tabranit, con la diferencia que hay entre esa y la que tenemos nosotros actualmente. Ahí se marca la diferencia del revi'it, es decir, nosotros no tenemos una medida que nos indique exactamente el revi'it, pero entre la diferencia de la medida antigua y la que tenemos nosotros actualmente, si uno llena una y vacía hacia la otra, la diferencia que sobra y queda en el recipiente es exactamente el revi'it, el cuarto de log que se exige para beber el vino en Pesaj y para las demás medidas del revi'it correspondientes. Ahora sí, podríamos volver al texto de la Gemara que tenemos nosotros escrito delante nuestro y iríamos de la Gemara hacia abajo, iríamos exactamente al quinto renglón y nos dice así:
perdón, al cuarto renglón, de arriba hacia abajo. Kama hu shi'ur shel kos. ¿Cuánto es la medida entonces que tiene que tener la copa, el vaso, para que nosotros podamos saber que tiene la medida correcta? Hasta aquí nos fueron ayudando con distintos recipientes y contenedores que existían en aquella época. Pero ahora, actualmente, yo no tengo ninguno de todos esos recipientes. ¿Cómo puedo saber si tengo la medida exacta o no? A eso nos dice Rabbi Yossi, Beshem Rabbi Yossi ben Pazi, Rabbi Yossi bar Bibi, Beshem Rabbi Shemuel, Etzvaim, al Etzvaim, el recipiente tiene que tener 2 dedos de ancho por 2 dedos de largo, al rum Etzva umechza, Beshelish Etzva, por la altura de 1 dedo y medio más 1/3 de dedo. Cuando nosotros tomemos esas medidas cúbicas, bien en largo, ancho y altura, si tenemos lleno esa cantidad, cubrimos ese volumen con vino, esa es la medida del revi'it, que uno puede calcularla por sí mismo sin necesidad de tener estos recipientes que fueron nombrados en la Gemara. Y continúa la Gemara y nos dice, salteamos unas palabritas al renglón de abajo, Rabbanan de Kisre, los Jajamim de la ciudad de Cesarea, Rabbi Yossi bar Bibi, Beshem Shemuel, así también Rabbi Yossi bar Bibi, en nombre de Shemuel, Atiad Rabbi Natan, y aquí tenemos que corregir nuevamente, que Rabbi Yossi bar Biudá. Las palabras de Rabbi Natan son compatibles con las que dijo Rabbi Yossi bar Biudá. Y vamos al renglón de abajo, Amar berbi'it. Él dijo que es un rebi'it de vino, que era Amar binatan berbi'it, exikaresh bo kazait. Así dijo Rabbi Yossi bar Bi, como corrigió el Gaón, Rabbi Yossi bar Biudá, que la medida es un rebi'it, que esto se basa en su estado en líquido, que al endurecerse y quedar solidificado, quedaría el mismo tamaño de un kazait. Nosotros sabemos que en los alimentos la medida y el volumen que la Torah nos exige es el shiur de kazait, el volumen de una aceituna. Y aquí nos está diciendo que cuando se trata de un líquido es rebi'it, es 1/4 de log. Este cuarto de log, el concepto es porque está líquido y tiene agregado de agua. Si esto se solidificaría, quedaría exactamente en el tamaño de un kazait. Y esto, él lo aplicó básicamente con respecto a la sangre de un animal muerto. Un animal muerto, el cadáver de un animal que no fue degollado, impurifica, impurifica. La Torá lo considera una fuente de impureza, y un kazait, el volumen de una aceituna, de la carne de este animal muerto, es un abatum'a. Es como dijimos, una fuente de impureza, un generador de impureza. Quien lo toque, quien lo mueva, quien lo alce incluso sin tener contacto directo con él, se impurifica. La sangre de un animal muerto nos dice aquí que también impurificaría si tenemos un rebi'it al log. Si tenemos estos 86 centímetros cúbicos de sangre del animal muerto, también impurificarían, porque al coagularse y solidificarse va a quedar en el mismo volumen que el de un kazait. Y nos dice la Gemara, Rabbi Simón Rabbi Yoshua ben Levi, así contó Rabbi Simón el nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Maaseh beperedad Rabbi Shemeta. Pasó en una oportunidad que una mula que pertenecía a Rabbenu Akadosh, a Rebbi, el autor de las Mishnayot, murió. Había sangre de esta mula que se derramó. La mula, ya dijimos que impurifica al estar muerta. Surgió la pregunta con respecto a la sangre que se había derramado de esta mula. Dijo, la sangre de esta mula es pura. No impurifica porque no hay aquí la cantidad necesaria para impurificar. Se acercó Rabbi Eliezer y le consultó a Rabbi Simón. Adkama, ¿hasta qué cantidad de sangre es que purificaron y dijeron que no impurifica?
Rabbi Simón no prestó atención a la pregunta y no se molestó en contestarle. Por lo tanto, fue Rabbi Elazar y le consultó a Rabbi Yoshua ben Levi si él sabía. Le dijo, hasta el volumen de un cuarto de log no impurifica. Una vez que tenemos el revi'it, llegamos a este cuarto de log, la sangre del animal muerto impurifica también. Y se enojó Rabbi Elazar con Rabbi Simón, que no le contestó su planteo y su duda. E hizo caso omiso como si nadie le hubiese hablado. Rabbi Bi estaba sentado en la yeshiva estudiando. Y comentó de este episodio y la pregunta que le hizo, y que terminaron contestando el Rabbi Yoshua ben Levi que hasta un revi'it no impurifica, y de ahí en adelante sí. Amar el Rabbi Yitzhak bar Kahana al revi'it tahor, yoter mikantame, así le dijo también el Rabbi Yitzhak, ¿sí? Bar Kahana, hasta un revi'it es puro, más de un revi'it impurifica. Ubaad be, y lo sacó con desdén, sin prestarle demasiada atención. Es decir, él le preguntó si es real, es correcto que esta es la medida. Si hasta un revi'it no impurifica y a partir de un revi'it impurifica, ¿es correcto esto? Y no le prestó mucha atención. No se molestó en contestarle tampoco. Dijo el Bizerika, ¿por qué hizo una pregunta correcta? ¿Tú lo desprecias? No, señor. El motivo que yo lo desprecié, es decir, no le contesté e hice caso omiso a su pregunta, como si fuese que nadie me consultó y me preguntó nada, no es porque yo lo desprecie a él, ni porque no valoro lo que él está preguntando, ni nada por el estilo. Sencillamente, no le contesté porque no estaba con la mente mía clara y asentada para poder evaluar lo que él me estaba preguntando y darle una respuesta correcta. De Amor Rabbi Hanan, ya enseñó Rabbi Hanan sobre el pasuk que figura en la parashá de Kitabó cuando habla sobre las maldiciones que vendrían, Hashem nos proteja, ¿sí? Si no cumplen la Torah de las mitzvot. Uno de los pasukim dice, traducción literal, tu vida estará pendiente frente a ti. Es decir, que la persona está ante una situación en la que su vida pende de un hilo. Está constantemente en riesgo, preocupado por su vida. ¿A qué se refiere el pasuk? Él explicó, aquella persona que no tiene campo, no tiene su propia huerta ni su propia producción, y él debe comprar granos de trigo para producir con ellos su alimento. Él compra una cantidad importante de trigo para abastecerse durante todo el año, pero no tiene dónde sembrarlos para poder producir y tener para el próximo año. Entonces, él ahora tiene para comer durante este año, pero ¿qué comerá el año que viene? Él no puede producir, no sabe si tendrá el dinero y se va a poder reponer granos de trigo para el próximo año. Por eso, la vida de esta persona está pendiente de qué es lo que va a pasar hasta fin de este año. El pasuk continúa diciendo, y temerás noche y día. Aquí la situación es más agravante. Él no está preocupado por el próximo año, sino aquí, noche y día, constantemente, día a día, es una preocupación. ¿Cuál es la situación? Sea lo que Amina Sirki, está aquella persona que él compra de un minorista, se acerca a la noche, compra para la noche, se acerca a la mañana siguiente y compra para el día siguiente. Él compra para la noche cantidad pequeña y compra para el mediodía en cantidad pequeña.
este hombre vive aún más todavía asustado e inseguro, porque no tiene ni siquiera el pan del próximo día. Y quizá él no encuentre esos granos de trigo al día siguiente, porque los vendieron, o el precio haya subido, y ya no es suficiente el dinero que se paró para la compra de ellos. Y por último, el pasuk termina diciendo, velota amin behayeja, y no tienes confianza, ni siquiera en tu propia vida. Ya lo que mina paltor. Este es la persona que compra diariamente, pero no compra diariamente los granos. Compra diariamente el pan ya fabricado y horneado. Quiere decir que él ni siquiera tiene materia prima. Él compra el alimento ya hecho y de eso vive. Esta persona, si no llega a encontrar en el paltar, en el panadero, no tiene absolutamente nada para comer. Y si tuviese que ir a buscar granos, no tiene cómo fabricar y producir con eso pan porque no tiene las herramientas. Él siempre compra pan ya hecho. Esta persona es la que se encuentra en un estado mental de mayor perturbación que todo el resto. Así hizo de Rashar Bihanan sobre los pesukim que figuran entre las maldiciones. De Ana Samigna Paltor, y le dijo, y yo tengo esa situación, yo compro ya el pan fabricado y hecho. No estaba en aquel momento con la mente tranquila y lúcida para poder contestarle, por eso preferí no contestarle y continuar con lo mío. La Gemara entonces retoma el tema y vuelve a preguntar, Uma Kedon, así corregimos sí, con el Agra, Mau Kedon, ¿y cómo es entonces esto? Una vez que se llega al Revi'it, ¿la sangre impurifica o no impurifica? Así dio testimonio el Yoshua ben Patorá, al Damne Belashe Utahor. El testimonio, la sangre de un animal muerto es pura y no impurifica. Mahu Tahor dijo, no, ¿tú sabes a qué se refiere puro? A primera vista se entendería que lo que él está diciendo es que la sangre de un animal muerto no impurifica, indistintamente la cantidad. Sangre de animal muerto no impurifica. Fue claro el Yoshua ben Patorá. Entonces, estaríamos diciendo que las respuestas que teníamos hasta ahora son incorrectas. E incluso que tengamos un Revi'it o más, no impurifica. Pero la Gemara dice que no es necesaria esta interpretación. No necesariamente esta tiene que ser la interpretación de sus palabras. Bauta ahora, ¿a qué se refirió el Yoshua ben Patorá cuando dijo que es puro? Tahor mile achir, vale tamot metame. Esto está puro de no optimizar para que los alimentos reciban impureza. Estudiamos al principio del tratado de Pesajim que un alimento no recibe impureza, incluso que tenga contacto con una fuente y un generador de impureza. Para que el alimento pueda ser contagiado de impureza, necesita previamente haber tenido contacto con alguno de los 7 líquidos que son enumerados en la Mishnah del Tratado de Terumot: agua, vino, aceite de oliva, lluvia, etc. La sangre, lo que está refiriéndose aquí, que es pura, se refiere a que no tiene la capacidad de optimizar a los alimentos a que se hagan susceptibles a contagiarse la impureza. La sangre en sí misma, si tiene un Revi'it, impurificaría a una persona incluso. Pero lo que se refiere ahí es en relación a un alimento. Esta sangre, incluso que tenga contacto con un alimento, no la va a impurificar al alimento. Porque el alimento, para que reciba impureza, necesita previamente, como dijimos, tener contacto con alguno de esos 7 líquidos. La sangre de un animal muerto no tiene la capacidad de hacer el contagio, de causar contagio de la tumba al alimento. Y a eso se refirió cuando dijo que es tahor. Dice la Gemara, esta respuesta o esta interpretación de las palabras del Yoshua ben Patorá no las veo correctas. Tamman tanenan, allí, en el Tratado de Magsherim estudiamos, Kayotze bo, tanenan, dama sheret, kim sarot.
metamé, veno machshir, ve'en lanu kayotze bo. Ahí figura la sangre de alguno de los 8 reptiles muertos que enumera la Torá al final de Parashat Shemini. Hay solamente 8 reptiles que el cadáver de ellos son fuentes y generadores de impureza. No solamente que son solamente 8, sino que estos 8 tienen características muy particulares. Incluso el tamaño de una adashá, el tamaño de una lenteja, de la carne de estos reptiles, ya puede impurificar a una persona. Cuando hablamos de la sangre de aquellos reptiles, nos dice ahí la Mishnah, la sangre del reptil es similar al reptil y va a impurificar también en esa misma medida. Esto es lo que dijo ahí Damasheretz Kim Saro. La sangre del reptil, de alguno de estos 8, es igual a la carne de ellos. Métame, pero Machshir tiene la capacidad de impurificar a otros y tampoco sirve la sangre esa para optimizar un alimento que reciba impureza. Así como dijimos recién, que la sangre de un animal muerto no optimiza que los alimentos reciban impureza, así también se aplica con respecto a la sangre de estos 8 reptiles. No optimiza el alimento para que reciba impureza. Pero ahí hay una frase que es determinante. Termina diciendo, Ve'en lanu kayotze bo. Y no hay otra cosa similar. Es la única sangre que contagia impureza, pero no optimiza a que los alimentos reciban impureza, lo que automáticamente descarta la sangre de un animal muerto. La sangre de un animal muerto, que estamos todos de acuerdo, como dijo recién la Gemara, que no optimiza a que los alimentos reciban impureza, tampoco entonces impurifica. Si diríamos, como acabamos de explicar, que sí purifica, pero no optimiza, estaría exactamente en la misma situación que la sangre de los 8 reptiles, que impurifican, pero no optimizan alimentos. Y ahí está escrito, no hay otra cosa similar. Entonces, la sangre de los animales muertos no optimiza, entonces tampoco impurifica. Más allá de la cantidad que sea, no va a impurificar. Y eso se refirió al Yoshua ben Petorá, que nunca la sangre de un animal muerto impurifica. Contesta la Gemara, quizá lo que se refirió ahí cuando dijo no tenemos algo similar a la sangre de los reptiles, se refiere a la medida, al volumen. Shedamo metame kimsaro, que el volumen de sangre sea similar al de la carne. Ahí nombramos que así como la carne del reptil impurifica con el tamaño de una lenteja, también la sangre del reptil impurifica con el tamaño de una lenteja. Esto es exclusivo. En cambio, en los animales muertos, la sangre también va a impurificar, pero no en la misma medida que la carne. La carne tiene la medida de un kazait. El volumen de una aceituna de carne de un animal muerto impurifica. El volumen de sangre para impurificar no es un kazait, no es el volumen de una aceituna, es el volumen de un revi'it. Entonces no es similar al de la carne. En ese aspecto es que dijo no tenemos algo similar, que la sangre y la carne mantengan la misma medida para impurificar. Eso solo es en los reptiles. En cambio los animales, ambos van a impurificar, pero en distinta medida. Y si es así, lo que nosotros venimos diciendo hasta este momento, que un revi'it de sangre de animal muerto impurifica, se mantiene en pie. Amar Biosí, dijo el Biosí, Pelige va a tener Amoraim. Discutieron realmente sobre este tema 2 Amoraim. Hadamar Tamé, Hadamar Tahor. Uno dijo, sangre de animal muerto, incluso revi'it o más, no impurifica. Y otro dijo, impurifica. Más de Amar Tamé, el que dijo que impurifica, que es viuda, sería como el viuda que nombramos anteriormente, que al ser que al solidificarse quedaría al mismo tamaño que una aceituna, entonces se purifica.
Y el que dijo que es puro, sostiene como Rabbi Yoshua ben Patorá, en la interpretación que nombramos anteriormente, que él no marca diferencia si dijo que la sangre no purifica. No optimiza los alimentos y no purifica tampoco. Amade Rab Abdumá de Minnahotá, y dijo Rab Abdumá de la ciudad de Najotá, Beyaut de Rabbi Yehudá, Moraina de Benesiaba. Y es correcto, el que Rabbi Yehudá haya impurificado la sangre cuando se llega a la medida de un revi'it, al volumen de un revi'it, ya que él era el Moreh Oraot, él era quien dictaminaba las alajot en la casa de Rebbi, la casa de Rabbeinu Akadosh, y él es quien determinó que la sangre de esta mula que había muerto impurificaba, siguiendo esta misma postura, que un revi'it sí tiene la capacidad de impurificar. Y ahora sí, retomando el tema original de nuestra Mishnah, en la que dijo que el Cohen que entraba a la Lishká, donde se encontraban todas las monedas recolectadas, y él tenía que separar ahora en los 3 canastos, entraba, dijo la Mishnah, con ropas que no permitan esconder y ocultar ni una sola moneda. ¿Para qué? Para que no digan él empobreció porque seguramente tomó dinero del Kodesh que no le pertenecía y lo castigaron de Shamaim, etc. Tal Rabbi Ismael, así enseñó Rabbi Ismael, Kawatz lo itrom, una persona que tiene el pelo crecido y desprolijo no podría entrar a separar de las monedas para el Terumat al-Lishká. ¿Por qué? Por la sospecha que digan que él escondió las monedas entre su cabello enredado. ¿Tane? Si estudiamos a Gizvarim, Ayume Paspesim Bekilkin, los cobradores estos, si tenían ropas de lana a modo de piel, con pelo crecido y largo, ellos, si tenían que entrar ahora a ocuparse del dinero, lo que hacían era separar bien los pelos de la ropa para que quede completamente claro y visible de que no hay ninguna moneda oculta entre la piel de esas vestimentas. ¿Tande? Otro dato importante nos dice, cuando él entraba a esta habitación para separar el dinero y colocar en los canastos, hablaban constantemente con él en una charla, ida y vuelta, habla, pregunta, responden constantemente. ¿Para qué? Para no darle la posibilidad de esconder alguna moneda dentro de su boca. Él tenía que estar hablando, le preguntaban, contestaba, y se tenía que hablar y contestar. Entonces no podía tener una moneda dentro de su boca. Pregunta la Gemara de Imalé Pume, ¿para qué necesitaban hablar con él? Que le hagan llenar su boca con agua y que entre. Él tiene que sacar ahora todas las monedas, separar, y cuando sale tenemos que volvernos a encontrar con la boca de él llena de agua, y no tiene entonces posibilidad de poder esconder ahí ninguna moneda. Contestó el Bitar Jumá, esto no es posible. Cuando él se para del dinero para colocar en los canastos, en los cajones, él necesita recitar una verajá. Y es imposible recitar una verajá con la boca llena de agua. Por lo tanto, la boca de él la tenía que tener libre. Hablaban con él. En el momento que tenía que pronunciar la verajá, le decía, deténganse, que yo tengo que pronunciar ahora la verajá. Pronunciaba la verajá, se paraba y seguían hablando con él. Así dijo el Bishmuel Bar Nachman en nombre de Bionatán. Va Torah, Uban Neviim, Uban Ketubim, tanto en la Torah como en los libros de los profetas, como en los Ketubim, en las 3, o sea, las 3 secciones del Tanaj, Matzaru Shadam Tarich Hatzeti de Period, que Derech Shul Hatzeti de Makom. Encontramos que la persona debe cumplir con una pulcritud y una inocencia delante de las personas, de la misma manera que tiene que mantener esa limpieza y pureza delante de Akadosh Baruj Hu. La Torah, Merain, en la Torah, ¿dónde encontramos
esta aseveración? Cuando habla justamente con respecto al botín de Midian, la guerra que liberaron los Yehudim contra los midianitas, habla y dice pasú, y ustedes van a hacer el recuento del dinero y le van a contar cuánto hay de cada cosa y cosa, para estar ustedes limpios delante de Boreolán y delante del pueblo de Israel. Esto es todo lo que tomamos. Aquí está separado en sus cantidades, en sus grupos, que todos vean. Boreolán, así estamos limpios delante de Hashem y delante del pueblo de Israel. También ahí, en la época de Yoshua ben Nun, está escrito en el libro de Nevi'im, en la época de Yoshua ben Nun, cuando terminaron de conquistar toda la tierra de Israel, dice ahí, Boreolam sabe, y ustedes también, pueblo de Israel, saben cómo se hicieron las cosas. También ahí entonces habló que Boreolam sabe y ustedes también saben estar perfectamente transparente delante de Boreolam y del pueblo. Ketubim, ven ahí, y en los libros de Ketubim donde tenemos algo así, debemos encontrar gracia y simpatía en los ojos de Boreolam y de las personas. Que nadie tenga lo que dudar y sospechar sobre nosotros. Estar en gracia y bien en sintonía y armonía con todos. Gamliel Zuga, Sha'al Rabbi Yossi bar Bibon. Gamliel Zuga le preguntó a Rabbi Yossi bar Bibon. Eso vamos a jugarse de Kulam. ¿Cuál tú entiendes que es el más claro de todos? El que nos transmite este mensaje de la manera más contundente y precisa. El pasuk de la Torah dice claramente, ustedes estarán limpios delante de la persona y delante del pueblo de Israel. Ese es el pasuk que nos transmite el mensaje de manera más clara de todas. Vamos a dar comienzo a la halajá Gimal Matnitin. Ahora, volviendo al tema original, ya vimos entonces que tomaban de los 3 canastos grandes, los que habían 9 seín en cada uno de ellos, y de ahí separaban y colocaban en 3 canastos más pequeños de 3 seín cada uno, y esa repartición se la hacía 3 veces, 15 días antes de Pesach, 15 días antes de Shavuot y 15 días antes de Sukkot, como estudiamos en las Mishayot anteriores. Quien iba a realizar ese trabajo tenía que estar completamente limpio de sospechas. Ropas que no tengan dobladillos, que no tenga cabello largo, que no tenga dónde ocultar el dinero, para que quede perfectamente claro que era el dinero que agarró, lo colocó todo en los cajones y no se llevó absolutamente ni una moneda con él. Nos cuenta ahora Matnitin. Acostumbraban a la familia de Rabban Gamliel a traer el Mahazit Shekel entre sus dedos, y cuando tocaba el momento de hacer la terumat al-lishka y colocar de las monedas del Mahazit Shekel en los cajones, él ágilmente con los dedos lo lanzaba delante de quien se estaba ocupando de separar, lo lanzaba dentro de la lishkat, adentro de la habitación donde se encontraba este hombre, y el que hacía la trama, el que tomaba la moneda para colocar en los cajones, la tomaba y la ponía, la infiltraba inmediatamente en los cajoncitos pequeños que se iban a utilizar ahora inmediatamente para la compra de los korbanot. Ya que la familia de Rabban Gamliel quería que sus monedas terminen siendo con ellas, con las que se compren los korbanot. El hombre, el encargado que entró a la habitación para separar el dinero, no comenzaba con la separación del dinero sin previamente haber pedido permiso a los encargados de afuera. Y él decía, ¿puedo separar? Etrom, hasta que le decía a ellos, Etrom, separo. Ellos le contestaban,
separa, 3 veces. La respuesta era clara y se lo decían 3 veces para que no quede absolutamente ninguna duda que le autorizan a él a tomar del dinero y que nadie pueda decir que él solo se decidió por su propia cuenta separar el dinero. Tarameta Rishona de Hipab Katabeliyot. Él separó en primera instancia, colocó en los 3 canastos y cubría ahora los canastos que quedaron, los 3 grandes que quedaron, los cubría con mantas de cuero. Hasheniá, cuando él separó en la segunda instancia del otro canasto grande, también lo cubría con este manto grande de cuero. Hashirishit, en la tercera vuelta, que sería 15 días antes de Sukkot, volvía a tomar, lo hayá mejapé. Ahí ya no necesitaba cubrir con cueros. Pregunta la Mishnah, verá hayá mejapé, ¿y cuál era la finalidad? ¿Por qué le cubría con cueros? Una vez que ya había separado, Shemeishkah Beitrom, por miedo a que él se olvide de que ya había separado de aquel dinero que se encontraba en ese canasto y en la próxima vez vuelva a separar de ese mismo canasto. Y ahí ya habían separado ese dinero viejo de los que donaron anteriormente. La próxima separación son de las nuevas monedas que se agregaron posterior por arriba de ese manto de cuero. Que él no se olvide y esté separando de dinero que ya fue separado previamente. Y ahora nos dice, en la primera instancia de separación, que serían los primeros 15 días antes de Pesaj, lo que separaba era básicamente en función a los habitantes de la tierra de Israel, que ellos son los que primero llegaban con los donativos por la cercanía que tenían. La segunda era en función de las ciudades aledañas, que son los que también tenían mayores posibilidades de llegar antes que el resto. Y la tercera vuelta era frente a aquellos que vivían fuera de la tierra de Israel, en Babel, en Madai, que sería cerca de Irán o en Irán mismo, y en los demás países alejados, que eran los últimos en poder llegar con el Mahzit HaShekel hasta el Bet HaMikdash.